Thunder 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. ¿Qué tal? Buenas noches y feliz viernes. Es una noche calurosa y húmeda en la ciudad. Como podemos ver, las condiciones están secas, pero las temperaturas están en 82 y el punto de rocío en 70, lo que significa que hay mucha humedad afuera. Pero como dije, por lo menos no hay ningún aguacero en estos momentos. Los chaparrones que estamos viendo en estos momentos que están en los condados del interior, Hardy, DeSoto y también en Highlands, se van a ir secando en las próximas horas. Así que nuestro radar Max Defender 8 nos está mostrando que la mayoría de los aguaceros que estamos viendo están en esas localidades. Y va a ser muy parecido el sábado, vamos a despertarnos con sol. Luego por la tarde tenemos un 30% de probabilidad de lluvia y ¿saben dónde van a estar esos aguaceros? En las mismas zonas. Va a ser el condado de Hardy, DeSoto y Highlands. Luego esas tormentas van a querer empujar hacia la costa. Pero bueno, ténganlo en cuenta para sus planes. A la mañana va a estar bellísimo y luego después habrá un 30% de probabilidad. El sábado va a ser bastante seco. Nos despertamos con temperaturas un poquito más frescas, pero como no va a haber mucha cobertura de nubes y no va a haber muchas tormentas, las temperaturas van a ir subiendo. Como podemos ver, vamos a estar ambos días en los altos 80 grados. Pero las temperaturas pueden llegar a cambiar después de que pase este frente frío que estamos esperando para la semana próxima. Sería el martes donde va a venir. El frente viene con bastante lluvia, un 50% de probabilidad de lluvia para el martes. Y luego vamos a ver que el frente va a afectar las temperaturas. En cuanto a las temperaturas máximas, vamos a ver la diferencia. Nuestro promedio para esta época del año es 86 y después del frente frío vamos a ir bajando a 74. Miren eso, vamos a notar una diferencia bastante grande. En las temperaturas mínimas, aún más. El promedio es 70 para esta época del año, sin embargo, miren esto, 58 para el miércoles, así que saquen ese abrigo si lo tengan a mano. Para mañana, para hacer un resumen básicamente de lo que estamos viendo en el tiempo, vamos a ver que mañana vamos a estar, digamos, con condiciones un poquito soleado por la mañana y después vamos a ver con unas lluvias por la tarde, pero se van a ir despejando luego de la puesta del sol. El domingo va a ser un día seco, el lunes en realidad vuelve la humedad y vamos a ver algunas lluvias irregulares y es recién el martes cuando vamos a ver este frente frío que se aproxima con algunas tormentas antes de ver esa brisa fresca. Y en los trópicos estamos viendo que hay un sistema que está saliendo de la costa de África que tiene un 10% de probabilidad de desarrollo. No hay nada de qué preocuparnos por el momento, pero nada más para contarles de que lo estamos monitoreando. En cuanto al pronóstico completo, tengan en cuenta que mañana las probabilidades de lluvia serán por la tarde un 30%. El frente frío llega el martes y después tenemos unos días soleados miércoles, jueves y viernes. Este es el pronóstico. Volvemos con Vlad.